Hola a todos. Pues adivinen qué, como ocurrió la semana pasada, esta tampoco vamos a poder pasar clases presenciales. Esta vez debido al feriado de Semana Santa, el Viernes Santo más concretamente. Sin duda una ocasión que merece ser celebrada. Sin embargo, el conocimiento no para. Debemos continuar con el desarrollo del cronograma en la asignatura. Y para ese efecto, como ya lo habíamos establecido, en algunas ocasiones nos veremos obligados a echar mano de la tecnología, como lo estamos haciendo ahora, para desarrollar la sesión 4, referida a los debates actuales sobre el trabajo y su regulación jurídica. Y la mejor manera de llegar a ello, siempre enfocándonos en la producción de bienes y servicios y el trabajo a lo largo del tiempo, es partir del desarrollo científico, del desarrollo tecnológico, lo que nos ha llevado a la idea de la revolución industrial, que no se contrapone, sino más bien se complementa con la revolución ideológica que fue la Revolución Francesa. Y hay dos maneras de ver este proceso, o bien verlo como un continuo, con algunas etapas en su desarrollo, o bien verlo como ciertas irrupciones tecnológicas que marcan revoluciones independientes una de otra, revoluciones industriales, pero que se vinculan unas con otras. Vamos a echar mano de esta última perspectiva, hablando de 4 revoluciones industriales. Concentrémonos en la primera revolución industrial. Y tenemos aquí en la imagen uno de sus logros más refinados. La máquina de vapor, en este caso aplicada a una locomotora, a un tren, ¿no es cierto? Que de cierta manera refleja el ideal de desarrollo en ese periodo histórico. Vayamos al inicio, el maquinismo inicial, que estuvo referido o vinculado a los telares, talleres de tejido en su tiempo, y luego, como vimos, a la máquina de vapor, pasando por la mecanización concentrada en fábricas y factorías. Nace la idea de la fábrica, generalmente en centros urbanos, y eso atrajo a la gente. A ese proceso se denominó la creciente y acelerada urbanización de la vida humana. Esta mecanización también llegó a la agropecuaria, y es así que se produjo una mejora en la producción de alimentos y con ello en el bienestar general de la población. Es obvio, una población mejor alimentada es una población más saludable y es una población que vive mejor. Al menos eso como una hipótesis. Tercero, en cuanto a las relaciones de trabajo en concreto, prevaleció la liberalización del mismo, una idea que hacía que veamos al trabajo como una mercancía. Y eso no es muy saludable, ya que llevó a una sobreexplotación de la mano de obra, inclusive a una autoexplotación un poco obligada, como vamos a ver más adelante, con una muy vaga idea de lo que son los derechos humanos en general y peor, de los derechos laborales en particular. Finalmente, como vamos a ver también en las siguientes etapas o en las siguientes revoluciones industriales, con estos avances tecnológicos van desapareciendo algunos tipos de trabajo. Se van haciendo menos relevantes en las nuevas condiciones laborales, al menos en su matiz productivo a mediana y gran escala. La segunda revolución industrial, vinculada, como vemos en el gráfico, a la electricidad centralmente, pero tuvo antecedentes. Primero, el acero. Se marca por la utilización más o menos extendida del acero y otras aleaciones. Los combustibles fósiles. Superamos la etapa de la máquina de vapor y llegamos al motor de combustión. Y para el motor de combustión, que es por supuesto mucho más potente, los combustibles fósiles son centrales. Y básicamente la electricidad. Todo esto promueve un proceso gradual de modernización, al menos una modernización desde la perspectiva occidental, pero bajo un mismo o una misma matriz de producción industrial. Un tipo de productividad básicamente fordista, centrada en la fábrica, la idea de la factoría, mientras más grande mejor, organizada bajo una cadena de montaje y producción en masa, que todavía persiste a día de hoy. Cambios graduales en las relaciones de trabajo, es obvio, ¿no?
Surge la especialización, la necesidad de que los trabajadores se especialicen en sectores o segmentos muy concretos del proceso productivo. La revalorización del trabajo a partir precisamente de esa especialización del conocimiento. Surge la idea de la mano de obra calificada y con ello la necesidad de universidades, centros técnicos, etc. Y se ve al trabajo ya no tanto como una mercancía, sino más bien como un derecho. Y surge la idea de la sindicalización, de la organización de los trabajadores precisamente desde esta perspectiva, reclamar sus derechos. Tercero, como vimos en la anterior etapa, se añade la idea de trabajos que se jubilan, que se hacen menos relevantes en esas condiciones laborales de ese momento histórico y que van a ir desapareciendo o van a quedar quizás simplemente reducidas a trabajos cuasi artesanales en una escala muy reducida. La tercera revolución industrial, y esta imagen resume más o menos lo que se viene en adelante, o lo que está ocurriendo más bien a día de hoy de manera ya muy extendida, de manera ya muy normal. El microchip, el desarrollo de la informática, que facilita el manejo de grandes cantidades de información, promoviendo un cambio de lenguaje al mismo tiempo, de ese lenguaje analógico, el lenguaje natural con el que nos comunicamos los seres humanos, a ese lenguaje que puede ser, entre comillas, entendido por las computadoras, lenguajes formales, destacando el lenguaje binario, unos y ceros. Eso significa digitalizar la información y ello nos permite tomarla como una materia prima realmente maleable. Acompañado a esto viene la automatización de los procesos, lo que sienta las bases de una robótica todavía primaria, pero robótica al fin y que tiene tremendos efectos en el mundo laboral. Estos avances se van ampliando o van más bien ampliando las posibilidades tecnológicas en las áreas mencionadas, asomando otras que plantean rutas diferentes. A esto les llamamos tecnologías disruptivas. Han debido escuchar este término. Vale decir que en apariencia el desarrollo tecnológico científico parece seguir una línea, generalmente acumulativa, hasta que en algún momento surge un descubrimiento, una nueva forma de enfocar ese desarrollo que produce un quiebre y hace que lo que iba lineal tenga una salida diferente. En cuanto a las relaciones de trabajo, se afianza la idea de los derechos laborales. Y hasta este punto no surgen mayores cambios, más bien vamos hacia más, ¿no es cierto? Inclusive estamos a día de hoy queriendo reducir la jornada laboral, etcétera, etcétera. Quizás estos cambios se van relacionando con tres aspectos centrales. La especialización, cada vez más acentuada, la globalización, un poquito quebrar esos límites de tiempo y espacio, como de lo que hemos hablado ya algo, pero no mucho más, ¿verdad? No, sí hay algo muy importante. Aquí sí surge el viejo temor nuevamente, la desaparición de algunos tipos de trabajo. Esto parece no parar, ¿no? Parece que la tecnología que ahora avanza muy rápidamente va a promover una pérdida de importancia de ciertos trabajos, pero esta vez de manera muy acelerada y no nos vamos a poder ir reacomodando. Ese es un riesgo sobre todo en lo que llamaríamos el tratamiento del empleo a gran escala. Ahora estamos o viene asomando la nariz la cuarta revolución industrial. Aquí la cosa se hace más sofisticada. Ya vinculamos esos microchips con los elementos biológicos. Cómo se pueden conjuntar, cómo se puede la globalización llegar al Internet de las cosas para que tengamos un mundo hiperconectado. Vayamos por partes. Nos estamos refiriendo a la industria 4.0, que tiene algunos elementos que la destacan. La robótica avanzada, si bien en la anterior etapa hablamos de una robotización primaria, a día de hoy esto avanza muchísimo más. Surge algo de lo que estamos hablando ahora frecuentemente, la inteligencia artificial, la nanotecnología, robots microscópicos, microchips diminutos, que permiten avances ya en lo biotecnológico. Tratar de vincular la vieja biología, los cuerpos biológicos humanos o animales, con los avances tecnológicos mecánicos y electrónicos, la nanotecnología.
Aparece algo todavía en etapas muy seminales que se llama la computación cuántica, que aparentemente lo va a cambiar todo. El Internet de las cosas, esa hiperconectividad, inclusive tu lavadora, los aparatos electrodomésticos van a estar conectados unos con otros y con redes centrales. La impresión en 3D, que a veces no le damos mucha importancia. Creemos que es la impresión en 3D de pequeñas estatuitas o cositas de ese tipo. Pues no, es mucho más profundo. Ahora se imprimen inclusive órganos humanos. Para que se den una idea, ¿no es cierto? Órganos humanos que se van a destinar a trasplantes. Emergen nuevos productos, pero también nuevas formas de producir viejos y nuevos bienes y servicios. Cambia muchísimo el panorama laboral en direcciones aún inciertas. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esto? Esa es la gran pregunta. Hay una leyenda negra, una manera de enfrentar desde lo negativo a esa tecnología a la que vemos más como una amenaza. Ahí vemos escenarios distópicos, futuros posibles marcados por destrucción y anarquía, todo a raíz o a causa de la irrupción de elementos y factores que tienen que ver con robots, inteligencia artificial que desplazan a los humanos. Los humanos nos vemos impotentes y no nos podemos adaptar a esa realidad. Y lo único que nos quedaría viendo las cosas desde esa perspectiva negativa es luchar, pelear contra esas demoníacas máquinas. Cosa que creo que no es el camino. Ya se intentó esto en etapas anteriores y no se logró nada. Pero hay otra que también es exagerada, al otro lado de la vereda, la leyenda dorada. Creer que todo esto es una maravilla, que todo esto nos va a llevar al paraíso. Y eso no necesariamente es cierto del todo, porque va a requerir de que hagamos algo como seres humanos para adaptarnos, ¿no? Va a ser un periodo evidentemente dificultoso, pero que a la larga podría ser positivo. Eso en inicio. Ahora bien, ¿cómo va a impactar esto en el mundo del trabajo? Va a tener, evidentemente, el número uno, un impacto desde la tecnología. Más bien cómo la tecnología va a impactar, va a cambiar, va a mutar nuestro trabajo cotidiano. Y eso es meternos con algo muy íntimo del ser humano. No olvidemos que el trabajo en cierta medida nos define. 2. Los actores. Los actores siempre han sido los mismos alrededor del trabajo, ¿verdad? Trabajadores, empleadores y el Estado como ente regulador. Pero el Estado a veces también como empleador. Esos actores van a seguir siendo los mismos, pero quizás sus roles con la irrupción tecnológica va a ir cambiando. Y cómo todo esto va a cambiar nuestra realidad, se va a vincular a nuestra realidad boliviana, que evidentemente es la de un país en vías de desarrollo, en el que la tecnología de punta, que la vemos en internet, la vemos en streaming, la vemos en la televisión, no parece cuajar, materializarse en lo cotidiano. Aunque sí, como lo vamos a ver más adelante. Vayamos a lo primero, el impacto tecnológico en nuestro trabajo. Y son básicamente 4 los elementos aquí a considerar. La volatilidad laboral, las nuevas exigencias para los trabajadores, la impronta tecnológica, estamos hablando de esa cuarta revolución industrial que ya va emergiendo poco a poco, entre amenazadora y prometedora al mismo tiempo. Las nuevas formas de producción. Vayamos una por una. Hablemos de la volatilidad laboral. Vemos aquí a un pobre trabajador trabajando en su casa, sometido a fuerte presión del tiempo, atiborrándose de café. Un poco lo que me pasa y nos pasa creo a todos. Quizás a muchos de ustedes no todavía están en la etapa de formación, pero pronto enfrentarán esta realidad. ¿Qué elementos a considerar? Primero, en lo funcional. Pues esto nos exige de cambio de habilidades, ¿verdad? Permanentemente y en intensidades variables. Ya debemos descartar la idea de que he terminado la universidad y ya estoy saliendo con un título que me garantiza todos los conocimientos necesarios para desenvolverme positivamente en el mundo laboral. Esa es la vieja historia, ese es el viejo imaginario. A día de hoy eso no. Cuando salgas de la universidad con tu título, saldrás con la idea de que es un buen punto de partida. La universidad te ha dado las bases, pero sobre ellas tendrás que seguir aprendiendo permanentemente para tratar de mantenerte vigente en el mundo laboral.
Por lo tanto, ese es un cambio interesante, es un cambio desafiante, que quizás no lo he sufrido yo, aunque sí lo estoy sufriendo de verdad. Me tengo que ir adaptando a todo lo nuevo, pero que para ustedes va a ser la tónica, va a ser lo normal. En lo sectorial, cambios de un sector a otro. Yo he salido abogado y me voy a quedar de abogado y voy a morir como abogado. Y a veces eso no ocurre. Recuerdan que cuando hemos hablado del trabajo, hemos hablado de la interdisciplinariedad, pues resulta que ahora vamos a tener que, además de nuestro núcleo central de conocimiento, soy abogado, soy licenciado en Derecho, voy a tener que aprender a dialogar, cuando menos, con otros profesionales de las más diversas áreas del conocimiento, médicos, etcétera, dependiendo del ámbito en el que trabajes. Por lo tanto, este es otro elemento que nos va a llevar a un aprendizaje permanente. La otra, de esa industria basada en la materia, lo analógico, a la industria basada en el dato, en lo intangible, lo digital. Esos dos grandes sectores han de ser los que en realidad van a definir esa dinámica. En lo geográfico, un fenómeno viejísimo. Toda la vida hemos viajado, nos hemos trasladado buscando mejor destino para nuestra vida, y eso marcado centralmente o movilizado por la necesidad de trabajar. Hemos migrado, ¿no es cierto? Pero esto a día de hoy cambia un poquito. Con lo viejo, lo tradicional, ahora es más fácil migrar a Europa. Imagínense lo que era migrar a Europa en los años 20. Tenías que pasarte 3 meses en el barco. Si es que podías costearte el pasaje, ¿verdad? A día de hoy estás en 12 horas en París. Quieres irte a la China, un poquito más de tiempo, pero se puede. Es decir, la tecnología te lo permite. Existen a día de hoy trenes de alta velocidad. Puedes ir a dormir en una ciudad y trabajar en otra. Por supuesto, en aquellas sociedades que tienen estos avances tecnológicos disponibles. No tanto quizás en la nuestra. Pero hay un escenario aún por definir. Que hay otra forma de migrar sin migrar. De irse sin irse. De estar aquí y estar allá al mismo tiempo. Estamos hablando del trabajo remoto, el teletrabajo. Trabajo aquí y allá, o mejor, en ninguno de los dos lugares. En realidad trabajo en la nube, en el ciberespacio, que ese es el nuevo desafío. Las nuevas exigencias para los trabajadores en este marco. Habilidades tecnológicas las tienes que tener. No importa que seas médico, abogado, que seas, qué sé yo, ingeniero. Esas habilidades tecnológicas son la base. Y eso es lo que deberíamos enseñar a los chicos, ¿no es cierto? A los más pequeñitos. De hecho, ya lo estamos haciendo. La aplicación de la tecnología a un determinado trabajo o a tu vida misma. Eso va a afectar tanto a trabajadores como a empleadores como al mismísimo Estado en tanto agente regulador. Habilidades blandas, lo que las máquinas no pueden hacer. Las máquinas se meten al conocimiento duro, leen mejor, suman y multiplican más rápido, lo duro. Lo que no pueden hacer las máquinas es negociar, lo que no pueden hacer las máquinas es percatarnos del estado de ánimo del interlocutor, lo que no pueden hacer las máquinas es ver el talante del cliente, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir que solamente nos vamos a dedicar a desarrollar esas habilidades blandas, pero sí las hemos descuidado y las vamos a tener que cultivar más. Finalmente eso es lo que nos da, digamos, una ventaja comparativa frente a los robots, ¿verdad? Si no, los robots nos van a desplazar. La dilución del ciclo productivo clásico. Ya no queda muy clara esa secuencia, lo que les decía hace rato. Entre un primer momento, soy estudiante, me estoy formando. Un segundo momento que entro al mundo laboral y paso de ser estudiante a ser trabajador y produzco. Y finalmente el retiro, la jubilación. Todo esto queda ahora más gelatinoso, no tiene fronteras claras. Mientras te formas ya puedes ir trabajando. O mientras trabajas te vas formando. Ahora hay maneras de hacerlo. Y el momento de la jubilación que antes, tanto se debate ahora, ¿no es cierto?, tenía una fecha, casi como que un trabajador tenía una fecha de caducidad, también eso va cambiando, ya que la tecnología permite que personas de más edad, de avanzada edad, puedan ahora superar, digamos, ciertos límites físicos.
pueden trabajar desde casa y demás. Se jubilan más tarde, siguen trabajando y eso nos puede llevar a problemas con los jóvenes que requieren también de fuentes laborales. Son cosas que están ahí, sobre las que no debemos renegar. Son cosas que, como la lluvia, ¿no es cierto? Nada puedes hacer para evitar que llueva. Lo que puedes hacer es tomar ciertas medidas para no mojarte, con un paraguas, por ejemplo, pero no más. Y finalmente la formación y capacitación permanente. Única forma de seguirle el paso a este cambio constante. Para mantenerte vigente tienes que seguir la ola, seguir aprendiendo. Que surgió algo nuevo, hay que hacerlo. Esto pinta como agotador, ciertamente. Es un desafío, ¿no? Pero no va quedando mucho más en el escenario, hay que hacerlo. Y nosotros, como gente que trabajamos en la regulación del trabajo, tenemos que ir de la mano de esto. Recuerdo en la pandemia cómo los abogados quedamos en offside, ¿no? Con esto del teletrabajo. El mismo Estado no sabía cómo regular el asunto. Querían que sigamos firmando el libro de asistencia, el reloj biométrico, por ejemplo, para garantizar cierta productividad en base al control, pues no se podía. El bichito ese, el coronavirus, lo impedía, entonces había que ver otras formas de regular el trabajo. Solo para darles un ejemplo de la vida real, de algo muy reciente. La impronta tecnológica, la cuarta revolución industrial, ya hemos hablado de ella, que implica esto, lo estamos repitiendo, la robótica avanzada, la inteligencia artificial, bla, bla, nuevos productos y nuevas formas de producir viejos y nuevos bienes y servicios, cómo vamos a reaccionar, la leyenda negra y la leyenda dorada. No los repito más porque lo hemos visto hace rato, con más o menos detalle, ¿verdad? Y finalmente las nuevas formas de producción. Miren aquí. Qué gráfica esta imagen. Bueno, este video en realidad, ¿no es cierto? Parece que hay un humano le dice, robot, no te metas con mi trabajo. Y lo quiere hacer a un lado, vete. Esa es la idea de un conflicto al que vamos a enfrentar, yo creo que más temprano que tarde. Deshumanización del trabajo. Dilución de la separación entre sujetos y medios de producción, desigualdades profundizadas como consecuencia de esas terribles exigencias de especialización e integración que plantea este nuevo escenario al trabajador, el riesgo de dejar a muchos en el ostracismo de la inutilidad. Imagínense lo duro que debe ser para una persona el enfrentar o asumirse como inútil, es decir, todo lo que soy, todo lo que he aprendido hasta hoy, tengo 50 años y resulta que vino un robot y me lo quitó. Todo lo que soy es inútil, nadie va a pagar por lo que yo puedo dar. Eso el Estado lo tiene que tomar en cuenta, porque eso va a ser un problema. Y hay que ver la manera en la que esta gente se va a ir adaptando, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tomar también responsabilidad en ello, por nosotros mismos, para cuidarnos. Garantizar los derechos de los trabajadores. En estas circunstancias que han cambiado bastante, pues las regulaciones, la manera de aplicar esas regulaciones también tiene que ir de la mano. Aquí los juristas jugamos un rol preponderante. No olvidemos que el derecho laboral siempre ha sido muy dinámico, siempre. Y costaba mantenerse al día, al tanto con estos avances en el mundo laboral. Imagínense a día de hoy con estos cambios que son cada vez más acelerados, también nosotros tenemos que ir con un pie adelante. Diseño de políticas y regulaciones, aquí viene el Estado, ¿no es cierto?, que ayuden a sobrellevar de la manera menos traumática posible todo este proceso de transición, adaptando desde la escuela. Uno ya tiene que ir pensando cómo los niños van a aprender, porque no te olvides que la formación comienza inclusive en etapas tempranas, en el mismísimo hogar, para irnos preparando para el mundo, entre comillas, de la vida real, que no es otro que el mundo del trabajo, básicamente, ¿no? Y hay que ir haciendo esos ajustes en currículas, en el colegio, en la universidad, etcétera, etcétera. Segundo, los actores. Vemos aquí en la imagen, los actores siempre han sido más o menos los mismos. El Estado, el empleador, el trabajador. Esta imagen que vemos aquí la he rescatado de una entidad colombiana. Responde a la realidad colombiana y esto es, o resume, la relación laboral de los que gira alrededor de la producción de café, ¿no? Este señor de sombrero es el dueño, digamos, de la factoría de café.
Este señor de aquí que tiene el bolsoncito es el trabajador y este del medio es el Estado. Ahí ya se reflejan los tres grandes actores del proceso productivo. Trabajadores, empleadores y Estado que deben coincidir y coordinar. Lo que no siempre es fácil, sea a veces por distorsión en las finalidades que cada uno persigue. Si el empleador cree que su único rol en la vida es hacerse rico a cualquier costa, inclusive explotando al trabajador, la cosa no funciona bien. Si el trabajador ve al empleador como un enemigo al que hay que derrotar y quitarle la fábrica, tampoco la cosa funciona bien. Y el Estado está ahí al medio, tratando de regular este tipo de coordinación y funcionamiento entre estos dos actores bajo una lógica muchas veces conflictiva. ¿Hay huecos normativos y administrativos? Por supuesto que sí. Siempre se ha dicho que la vida misma avanza demasiado rápido y la regulación estatal no le puede seguir el paso. Por lo tanto, la ley siempre está un paso atrás. Siempre hay cosas nuevas por regular y estos son los huecos normativos y administrativos. Por lo tanto, el Estado debe estar atento. Pongamos el ejemplo que describo aquí. Los deliveries, ¿sí? Con la pandemia estos chicos han surgido con sus motitos y han visto la manera de trabajar, ganarse unos pesos transportando bienes básicamente, ¿no? De la tienda o de la fábrica al hogar del destinatario final. Pero no se los ha regulado. No sabemos si son consultores, no sabemos si son trabajadores, deberían tener o no derechos. Se accidentan y no los tienen, ni siquiera tienen el derecho a la atención médica. Todo un lío. Hueco normativo y administrativo. La lentitud estatal que provoca todo ello. Y es bien difícil exigirle al Estado esa rapidez y esa agilidad. La administración pública siempre ha sido más lenta que la privada. ¿Por qué? Porque está muy regulada, tiene que negociar con todos los actores ya que se juegan intereses y es todo un problema. Pero hay que enfrentarlo. Hay que tratar de hacer una administración estatal, por supuesto, más ágil, ¿no? Que vaya con los tiempos modernos. Finalmente, nuestra realidad. A ver, que nosotros vivimos en otro mundo, que la tecnología no va a llegar, que eso es cosa de gringos, que eso es cosa de chinos. Aquí vivimos de otra manera. No, señor. Sí, nuestra realidad es la que vemos ahí, ¿no? Mucho comercio informal y demás. Pero hay que estar atentos. También la realidad cambia. No es una cosa de gringos. Algo ajeno a nuestra realidad, bajo la idea errada de que nosotros somos diferentes y que en un aldeanismo a veces preocupante, afianzamos esa nuestra identidad o creemos ilusoriamente de que nuestra identidad se va a mantener al margen de todo lo que ocurre en el mundo. Y eso no es así. Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos jóvenes y tenemos jóvenes que tienen celulares y que tienen acceso a información que ocurre en tiempo real en otro lado del mundo. Por lo tanto, esos chicos van a tener una mentalidad distinta. Miedo, con reacciones distintas como la demanda de hiperregulaciones o procesos de aislamiento, no, que esto no entre y demás, ¿no? Es parte de nuestra realidad, como lo es parte de todas las sociedades en el mundo. Aquí esto no es cuestión de solamente cultura, no es cuestión solamente de algunos rasgos de orden sociológico. Implican, pero no lo es todo. Optimismo excesivo también puede ser una dificultad. Hay que ver las cosas tal y como son, ni verlas muy bien, bajo la ilusión de que esto es lo máximo, pero tampoco verlas tan mal, como si fuese el acabo C del mundo, ¿no? Todo en su justa medida, con objetividad. Y vemos aquí algo que está ocurriendo cada vez más. Parece algo sin importancia, pero aún en el comercio en pequeña escala, inclusive medio informal, ya podemos hacer pagos con QR, ya podemos hacer pagos con tarjeta, etcétera, etcétera. Inclusive creo que en algún país centroamericano algún presidente está promoviendo a que se hagan pagos con bitcoins. En economías muy incipientes, en economías casi muy primarias, ¿verdad? La tecnología está irrumpiendo, o sea que en nuestra realidad esto también va a ocurrir. Pues con esto hemos terminado la clase de hoy. Seguimos en los prolegómenos. Sí, de repente esto les violenta, ¿no? Soy abogado, necesito ver de una vez las leyes, las normas. Pero las leyes y las normas no pueden ser entendidas y explicadas en su cabal dimensión si no tenemos una idea del objeto
que estas normas regulan. En nuestro caso es el trabajo. Si no sabes cómo está operando el mundo laboral a día de hoy en tu medio y en el mundo entero, no vas a entender la norma. Simple y llanamente vas a ser un repetidor acrítico. Casi un tramitador de causas. Y un jurista, ustedes que están aquí estudiando 5 años para ser abogados, no pueden ser solo tramitadores de causas judiciales. Tienen que ser juristas, tienen que entender a cabalidad el fenómeno regulatorio, el fenómeno de la ley, que está o es resultado de una realidad. Esa es nuestra razón de ser. Y esa regulación ayuda a la gente que promoviendo la resolución pacífica de conflictos. Con eso hemos terminado la clase de hoy. Como siempre, mi deseo es que haya sido clara, que les haya llevado a claridades, y las claridades, cuando son tales, implican o te incentivan a realizar preguntas. Pregúntense y respóndanse a sí mismos, investiguen. Y si acaso necesitan de mi concurso, pues estoy ahí por el chat para cualquier consulta, o en la siguiente clase, que esperemos esta ya sea presencial, que no haya algún tipo de acontecimiento que lo impida, donde vamos a poder compartir. Ya saben, las clases son presenciales. Excepcionalmente tomamos estas salidas tecnológicas en video cuando no se las pueda realizar, como excepción y no como regla. Un abrazo fuerte y nos vemos en la facultad. Hasta pronto.